Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos sean ustedes aquí a la insólita experiencia. En esta ocasión nos vamos a enlazar hasta España con don Jesús Jofre, quien, bueno, pues ha vivido una experiencia de contacto bien interesante que lo vamos a conocer a lo largo de los próximos minutos. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como @JohananDíaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través de Instagram me encuentran como Johanan Díaz, que los invito a que me sigan a través de esta red social. A través de Facebook también usted me puede encontrar como Johanan Díaz Oficial. Y desde luego en la página www.insolitaexperiencia.com, donde usted puede obtener más información de cada uno de los videos que vamos presentando aquí en este canal de YouTube. Y el correo electrónico es johanandiaz@gmail.com. Bueno, pues de verdad muchas gracias, les agradezco a todos ustedes que estén muy al pendiente de estas transmisiones, que usted se encuentre aquí para conocer, indagar y desde luego pues escuchar a muchos de las personas que tienen mucho que compartirnos sobre estas entidades que ya se encuentran aquí entre nosotros. Y como le mencionaba, bueno, pues vamos a enlazarnos hasta España con don Jesús Jofre, quien ya se encuentra aquí. Don Jesús, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Johanan, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar acá, don Jesús. De verdad que para mí es un gusto y un honor que nos acompañe para conocer esta historia tremenda que usted tiene y que de verdad inicia allá en la década de los 70, don Jesús. Sí, cerca en los 70 es cuando yo estoy haciendo mi servicio militar. Soy objeto de una experiencia de contacto con un ser eh, cósmico, un ser espacial que viene a visitarnos a la base de radar en la que estamos, ¿no? La mía es una experiencia típica, tampoco es la de un contactado al uso. Que, porque yo no tengo ningún contacto en el sentido de que tenga que estar dando mensajes a la humanidad ni nada parecido. Es lo que yo definiría como una experiencia personal, por razones que me atañen prácticamente a mí. Lo que ocurre es que sí es cierto que es espectacular, porque encontrarnos con un ser de 2,10 m en esta base de radar, y cuando lo encontramos lo recibimos a tiros, pues es realmente algo espectacular, ¿no? Este ser además pues viene hacia nosotros, nosotros le disparamos, regresa por donde ha venido, choca con una valla que había cerrando el contorno de la base. Allí un pedazo de esa valla se volatiliza, desaparece, porque después se tiene que atar y faltan 40-50 centímetros. Y a partir de aquí, esto es una experiencia que viene durando pues casi 40 años, porque en la actualidad todavía estamos con esta experiencia, ¿no? Eh, Te puedo contar un poco todo lo que ocurrió, Sí, de favor. pero lo voy a dejar en las cuatro cuestiones más concretas, más espectaculares, si quieres tú, que son el hecho de que después de esta experiencia Sí. que yo hago en el servicio militar, eh, acabo yéndome a vivir al Pirineo de catalán, donde busco un regreso a la naturaleza y unas condiciones de vida de mucha más tranquilidad, armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cuando llego al cabo de 10 años de esto, porque esto ya es en el 1980, al Pirineo de Lérida, me integro en la vida cotidiana de allí y a partir de un momento determinado se da el contacto con estos seres que son seres de quinta dimensión.
Esta experiencia de contacto es muy rica en toda la parte de información que nos van dando, que me van dando. Me confirman inmediatamente la realidad del contacto, dándome una cita ufológica, que es mi primera cita concertada, que me lleva a la montaña una noche en la que se me ha dado una hora de esta cita, y allí aparece una nave que es una nave idéntica a la que vimos cuando estábamos haciendo el servicio militar. Simplemente se deja ver, me ilumina con un chorro de luz espectacular y después desaparece, lo cual me da la pauta de confirmación de que yo estoy ante un contacto auténtico y que puedo fiarme de ese contacto que estoy teniendo con un grupo de 3 personajes, que es lo que ellos ya se llaman la unidad común, que son 3 personajes que cada uno me habla de diferentes temas, eh, muy ricos todos y cada uno de ellos, y que son informativos para mí de gran nivel, ¿no? Aparte de esto, hay toda una vivencia durante una serie de años hasta que esto se culmina. Bueno, hay una cantidad de casos, de situaciones de avistamientos, de contactos con naves, que se visualizan naves, y esto culmina en diciembre del 89 con una cita en la noche del día 8 de diciembre, en la que este personaje con el que ya en ese momento estoy yo contactando, pues me cita para un encuentro personal. Y es así que tengo ese encuentro personal con este ser que se llama Sharim, eh, y que tiene una entrevista conmigo de tú a tú a nivel físico. Él llega a la casa donde yo estoy en una esfera de luz densa, compacta, que desciende y se aposenta en el suelo, en un prado que había detrás de mi casa a 7 u 8 metros, ¿no? Después esta bola de luz va transparentando y en el interior aparece la figura de este ser, que como los que venimos contactando, es un ser de quinta dimensión, de 2,10 metros de altura, y que en un paso sale de la esfera y se pone delante de mí en el porche de mi casa, que es donde yo estaba en ese momento, ¿no? Cuando él sale de la esfera y de alguna forma u otra va llegando hasta mi altura, toca en su cinturón una hebilla que tiene ya una fluorescencia individual, y aparece alrededor de su cuerpo una, como una especie de segundo traje, que es como una luz que para mí es como la de un cuerpo protector, ¿no? Y con esta imagen personal y con esta especie de envoltura de protección es como lo tengo ante mí. Es un ser, como os he dicho, de 2,10 metros, 15 de altura. Es un ser de pelo rubio, ojos azules, un poco rasgados hacia arriba. Va con un traje ajustado y lo que más destaca es este cinturón con una hebilla realmente especial, que para mí es, viendo cómo él manipula esa hebilla para conseguir determinados efectos, pues es como una especie de mando a distancia, ¿no? Que le permiten pues controlar la situación que tiene a su alrededor. Y a partir de aquí nos ponemos a hablar desde
pasados todos estos años desde el servicio militar, en los que yo he hecho todo un proceso personal de crecimiento, en el que me di cuenta de que más que andar buscando ovnis como un loco por las montañas, lo que tenía que hacer era buscarme a mí mismo, encontrar mi propia personalidad a nivel espiritual, porque si estos seres venían a visitarnos, es porque estaban más avanzados, y una de las formas de poder conseguir de nuevo contactar era pues evolucionar, avanzar espiritualmente por nuestra parte. A partir de aquí, él y yo entramos en una conversación en la que me explica un poco el porqué de esa experiencia mía, en la que de alguna u otra forma me está diciendo de que vengo siendo objeto de un seguimiento por parte suya, debido a un origen antiguo, ancestral, que me sitúa en la órbita de estos seres, de esta raza, que es una raza que radica en la estrella Bellatrix de la constelación de Orión, una raza que se llaman Shauns, ¿eh? Y a partir de esta conversación, pues ahondamos, profundizamos muchísimo. Esta conversación se recoge hasta en su primera parte en el libro que he escrito, del cual te envío unas imágenes que supongo que cuando tú montes esto ya lo pondrás. Y para mí es una experiencia insólita, ¿no? Claro, así No es. sé si se te ocurre alguna Sí, pregunta, sí, sí, desde luego. porque para mí, porque yo ya ves que cuando arranco, pues me cuesta de detenerme, ¿eh? Ok, perfecto, muy bien. ¿Cuál era el nombre de esa base de allá de 1971 cuando usted estaba haciendo es la milicia, es como, es el servicio militar, ¿verdad? Sí, le llamamos popularmente la mili. Eso era un escuadrón de alerta y control, y era escuadrón número 4. Este escuadrón de alerta y control tenía las bolas de radar y controlaba todo el espacio aéreo del norte de la península española, que controlaba el acceso de naves de otros países en nuestro nivel, en nuestro territorio, ¿no? Ah, ok, sí. Este es el sitio donde se da la primera situación, el primer encuentro. Muy bien. En ¿Eh? ese momento, ¿qué edad tenía usted? Yo estaba haciendo el servicio militar, había sido voluntario y tenía unos 20 años. Unos 20 años, ok, perfecto. Después usted nos menciona que ahí se aparece un objeto. ¿Cómo era ese objeto, esa nave, como usted la describe? ¿Cómo era? ¿Tenía algún color en específico? ¿Quizá el tamaño? ¿Algo que le Sí, haya te llamado mucho explico. la atención? Te Sí, de explico. favor. Mira, es una nave clásica como una lenteja, como te he dicho, de un color plateado, con una emisión de una especie de luz propia que desprende y que permite ver su contorno, y además permite ver incluso un grupo de 6 ventanillas, creemos que eran 6 o 7 ventanillas lo que se veía, o luces, porque lo que no sabemos es si eran ventanillas o luces, puesto que nosotros no vimos a nadie en, ese, en esas ventanillas, ¿no? Pero se podían ver. Esta nave estaba bastante cercana, puesto que en nuestra visión pues tenía quizá un tamaño de 20 o 25 centímetros, ¿no? Por tanto, era algo que estaba muy cercano. De hecho, después, hablando con un capitán de radar que tenía la capacidad técnica de calcularlo, él nos explicó que era una nave que tendría que estar entre 15 y 20 metros de tamaño, ¿eh? Ok, Y sí. esto es así como era la nave. Muy bien. Luego hay un humanoide, una entidad de que usted lo describe de 2 metros con 10 centímetros más o menos. Sí, 2,10, 2,15, difícil de poder decir exactamente, ¿no?
¿Alguna característica en especial tenía? ¿Qué le vio? En ese momento allí, muy poca cosa, porque era una noche muy oscura, eso ya era el final de la base, allí ya no había focos y por tanto no pudimos ver demasiados detalles de este personaje. Casi te diré que la mejor visión de él fue cuando disparamos, porque al resplandor de nuestros disparos, pues pudimos ver que era un ser que venía sin escafandras ni aparatos en la cabeza, sino simplemente a cabeza descubierta, ¿no? Y tenía una imagen de una melena. Entonces tampoco pudimos ver demasiado que era una melena rubia, nos pareció que lo era, y unos ojos azules rasgados hacia arriba y venía de alguna forma quizá un poco precipitado hacia nosotros, ¿no? Lo que nos incitó a llamarle el alto y acabar disparando. ¿Eh? Esta es Sí. y el resto te diré que era un traje ajustado porque no tenía amplitud de ninguna de las maneras y tenía en el cinturón una hebilla que está también dibujada en el libro del que te estoy hablando, que tenía como una fluorescencia propia, como casi un poco como de resplandor que era de la propia hebilla, y eso es quizá lo que mejor vimos en ese momento, en esa situación. Claro. Después Sí. hay la situación posterior al cabo de 10 años, que es distinta de esta, que allí ya te digo, te estoy explicando lo que se vio allí, que fue casi poco o nada, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. En esta primera vez, en la base militar, en total, ¿cuántas personas lo acompañaban en ese momento? Eh, fuimos el compañero mío, que era el perrero, el encargado de los canes, de los perros, y yo. Yo estaba ejerciendo de cabo habilitado, porque no era cabo de carrera, Sí. y él pues de soldado. Nosotros vestimos nuestros correajes, le pusimos el collar de obediencia al perro, porque sin correajes el perro no hay seguridad de que te obedezca, y el perro sujeto con una correa nos llevó hasta la caseta de microondas, donde al cabo de unos minutos apareció este ser que siguió avanzando hacia nosotros hasta que a nuestros disparos se detuvo. Estuvo un tiempo que nunca hemos llegado a poder saber el tiempo que estuvo, porque realmente se produjo como una situación de detención del tiempo, de un tiempo no tiempo, ¿no? Hasta que volvió sobre sus pasos y desapareció detrás de la caseta de microondas. Ok. Y lo único que pudimos es oír un golpeteo contra una valla, que es una valla metálica, que en este sentido, pues claro, si tú la golpeas suena, ¿eh? Y después nos acercamos a la valla con el perro fue siguiendo a la valla hasta que encontró un espacio en el que la valla había desaparecido, sacó la cabeza por fuera de ese espacio y enseguida marcó que ya no había nadie allí, ya dejó su posición de atención y las características habituales de cuando estos perros entrenados marcan las presencias de alguien, Claro. y lo dimos por terminado. Así ¿Eh? es. En algún momento logró ver las facciones del rostro, o sea, ya nos habló de los ojos, pero la nariz, la boca, el tono de piel, quizá. Muy poco, muy poco. En cualquier caso, nos dio la impresión en ese momento, nos dio la impresión de que era una tez bastante clara, un tanto pálida, casi diría, ¿no?
y unos ojos un tanto rasgados hacia arriba un poco, ¿eh? Eh, Aunque no llegamos a apreciar muchas cosas más, ya te digo, por la falta de luz y quizá también un poco por nuestra situación de zozobra o de incluso miedo que nos podía dar la situación que estábamos viviendo, ¿no? Claro, muy bien. Al momento ustedes le disparan, ¿le llegaron a pegar? Pues se supone que sí, porque justamente tanto mi compañero como yo éramos de los que en la base teníamos muy buenas puntuaciones disparando. Y la distancia que había entre nosotros, que quizá eran de 5 metros, hacían pensar que con una ráfaga de 16 disparos del CEDME y 3 o 4 disparos de mi pistola, deberíamos de haberle alcanzado. Aunque también es verdad que cuando estás en una situación de una cierta angustia, lo que sea, a lo mejor puedes fallar lo que parece increíble porque está muy cerca, pero los disparos se te van. O sea que de hecho no sabemos si le dimos o no, pero no había ningún rastro que permitiese pensar que le dimos, ni restos como podrían ser de sangre o de cualquier fluido, ¿no? Nada. Ni mucho menos. Muy ¿Eh? bien. Al momento que ustedes disparan, me imagino que llegó más gente, más elementos. ¿Qué Claro, sucedió al momento que escuchan las detonaciones? sí, 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 claro. Inmediatamente después de esto nosotros volvimos corriendo a la Sí. zona de asentamiento. Eh, Dijimos, yo di órdenes de que hablasen con radar para que me dijesen si habían detectado ese ovni, ¿no? Llegó enseguida el capitán de servicio que estaba en la base, porque esto es como una zona de montaña y en el morro de la montaña es donde están las bolas de radar o donde estaban las bolas de radar, ¿no? Entonces el sargento que llegó diciendo que nos iba a meter un puro porque evidentemente se pensaba que estábamos con una borrachera y habíamos disparado sin ningún motivo y tal. ¿Qué ocurrió? Que cuando vio lo que nosotros traslucimos, lo que explicamos y el hecho de que la valla faltaba un trozo, pues fue bastante evidente que cambió su posición. Me olvidé de decirte que hay un tercer compañero Sí. que previamente es el que da la señal de aviso de que se ve este ovni, ¿eh? O sea que de hecho éramos tres los que de alguna forma u otra participamos en todo esto, Muy bien. ¿eh? ¿Vieron ustedes alguna luz? ¿Cómo? ¿Vieron ustedes alguna luz? ¿Desprendía alguna luz, alguna tonalidad en especial? Sí, lo que te he dicho, que desprendía una luz propia de un color más bien anaranjado que salía de la propia nave, de las paredes o del exterior de la propia nave, y que a pesar de iluminarla no deslumbrada a los ojos y nos permitió ver el contorno perfectamente. Muy bien. ¿Ustedes hicieron un reporte de todo esto? Hombre, por supuesto, no solamente hicimos un reporte de todo esto, sino que nos obligaron a hacerlo a los tres. eh, Realmente ante nuestro comandante de la base y de otros oficiales, nosotros nos sufrimos interrogatorios por separado y juntos, y la coincidencia era total en nuestros relatos, ¿no? Claro. ¿Eh? Yo te voy a decir de que la segunda noche después de los hechos, cuando se dieron los hechos, que no lo he explicado, yo noté en mi cabeza un guirigay de voces, ¿eh? Como una algarabía de voces, que no pude entender en absoluto lo que decían. Pero al cabo de 2 noches, en un sueño, yo me encontré de que salía como de mi cuerpo y en una situación en especial
me trasladaba donde había pasado la acción de los disparos. Allí podía ver toda la situación como un poco viéndola desde fuera, y allí empecé a notar que entendía palabras de todo lo que me estaba diciendo ese ser. Con todo, no llegué a entender el mensaje. Hasta 2 días después, en que en un sueño de la noche, entonces ahí sí que pude entender todo el mensaje y me desperté precipitadamente, dándome cuenta de que por fin había entendido lo que de alguna forma u otra se me quería decir. Y a pesar de me quedé inmediatamente dormido, y al día siguiente sabía perfectamente que había conocido, que había sabido la... Perdona que beba un poquito de agua, ¿eh? Sí, sí. Pero no recordaba el detalle del mensaje. Entonces esto me parece que es algo interesante, porque esto no se hizo claro en mi mente hasta el cabo de varios años, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, en la base, si tienes más preguntas. Claro, claro, sí. Los jefes, ¿qué le dijeron? Los jefes simplemente nos dijeron que no hablásemos de eso, que estábamos en una base militar reservada, porque es una base de radar, es una base secreta. Pero claro, era absurdo, porque a la tercera noche volvió a aparecer esa nave, volvió a situarse sobre las antenas de microondas, en esta ocasión a una altura bastante superior, pero ya en la base lo pudo ver muchísima gente. Muchísima gente. Entonces, claro, no cabía que nos dijesen que no hablásemos de eso cuando lo había visto todo el mundo, ¿eh? Claro, desde luego. Y lo curioso de todo este tema es que al cabo de un mes y poco, aparecieron en la base 2 oficiales americanos que venían con un oficial nuestro, que es el que hablaba inglés y hacía las traducciones, porque venían a investigar este asunto, ¿eh? Esta gente sabía muy bien de lo que hablaban. Venían con un protocolo de preguntas muy estudiado. Nos sometieron a estas preguntas a los tres. Nos cogieron con coches y nos llevaron a la zona de la parte de arriba del radar donde habían ocurrido los hechos. Estuvimos viendo la valla, estuvieron haciendo mediciones con aparatos que llevaban que no sabemos. Cogieron al perro y se lo llevaron a una caseta, y también no sé qué clase de investigaciones hicieron en el perro. El caso es de que cuando acabó todo esto, esta gente nos fotografiaron porque nos dijeron que para sus archivos necesitaban las fotografías. Pero nos fotografiaron con unas cámaras que tenían unos flashes tremendos, que dejaban como un fondo violeta en nuestros ojos, ¿no? Y cuando acabaron nos dijeron: no habléis de esto, esto no se puede comentar con nadie, olvidaros de todo, olvidaros de todo, olvidaros de todo. Y la verdad, Johanan, es que hasta el cabo de 25 o casi 30 años, el episodio de que habían venido los americanos lo olvidamos completamente. Lo olvidamos completamente. Aquello, en una ocasión, un periodista de aquí, de Año Cero, en Madrid, que se llama Miguel Pedrero, nos convenció para que fuésemos a la base y le relatásemos a él toda la experiencia. Nos juntamos con uno de los compañeros con el que estaba
el que dio el aviso primero, y fuimos hasta la base. Y cuando llegamos a la base fue cuando mi compañero me dijo, ¿no te acuerdas tú de que vinieron unos americanos? Y entonces aquello se hizo claro en mi mente y efectivamente había habido unos americanos que habían venido, que habían estado haciendo investigación y que en un momento determinado pues nos dijeron que lo olvidásemos todo y lo habíamos olvidado. Mira si esto es así, Johanan, que yo hice primero un libro casero Sí. en el cual este episodio de los americanos no aparecía, porque yo nunca más había recordado este episodio, ¿no? En el libro actual se incorporó un capítulo hablando de esta cuestión de los americanos que aparecieron al cabo de un mes y pico, lo cual si te das cuenta es algo muy rápido que vengan de Estados Unidos para investigar todo esto. El caso es de que este avistamiento nuestro, este encuentro con este ser, es el primero registrado en bases de radar de España. Y hubo un año, no recuerdo el año, en el que el Ejército del Aire desclasificó muchísimos casos que tenía archivados. Sin embargo, nuestro caso no se desclasificó y en investigaciones de Miguel Pedrero le dijeron los militares de rango del Ejército del Aire que esto no se desclasificaría porque era algo que no se podía desclasificar, que nunca se explicaría qué había pasado allí. ¿eh? Híjole, qué interesante todo esto. Ahora, ¿dijeron algo los americanos, esos que llegaron ahí con ustedes para ver qué era lo que había sucedido? Usted nos menciona que parecía que ellos tenían conocimiento de algo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué pudo haber sido? Bueno, yo creo que sabían muy bien de lo que hablaban, creo que tenían protocolos de investigación, tenían una serie de aparatos medidores de, no sé si eran radiaciones o cosas de este tipo, porque estos no explicaron nada a ninguno de nosotros, evidentemente, ¿no? Simplemente pudimos darnos cuenta por su comportamiento y por las preguntas que hacían. Por ejemplo, ellos tenían un montón de preguntas capciosas en el interrogatorio. Intentaban pillarte en errores o en equivocaciones o en mentiras, ¿no? Y esto se veía pues que lo tenían con protocolos, además venían con, con unos especie de cuadernos en donde había escrito incluso las preguntas, el espacio para las respuestas, un espacio para anotaciones, que eso nosotros lo estuvimos viendo, ¿no? Pero a nosotros no nos explicaron ni nos dijeron nada. Lo que yo te explico es lo que yo recuerdo haber vivido con esta gente, que mira lo que te digo, tardé una serie de meses en ir recuperando estos recuerdos eh, poco a poco hasta que de alguna forma me pude hacer una idea de conjunto de cómo había estado el hecho de que viniesen Claro. y el interrogatorio que nos habían hecho, etcétera, etcétera. Muy bien. Al momento que ustedes guardan silencio fue por petición de sus jefes. ¿Cuánto tiempo después usted termina el servicio militar? Bueno, yo creo que todavía me faltaban 7 u 8 meses Ah, ok. y después me licencié, Sí. ¿no? Yo llegué a publicar esto, que si tú lo buscas igual lo puedes llegar a encontrar, en una revista que se llamaba Algo, Sí. en donde aquí en España era la única que recogía cosas especiales como estos avistamientos OVNI y tal. Yo allí expliqué un poco la historia, pero como muy restringida, porque de alguna forma me da miedo de que eso no crease algún problema
ni a mí ni a mis compañeros y a nadie en general, ¿no? Pero encontrarás, si lo buscas, una reseña que estos hicieron pequeña relativamente, en la que se narra que unos militares en la base de Rosas tuvieron un encuentro con un ser, con una nave, etcétera, etcétera. ¿Eh? Perfecto, muy bien. Ahora, después, esto es la parte de la base militar. Hasta ahí, hasta aquí podríamos decir que es todo lo que comprende lo de la base militar. Usted tenía 20 años, usted ve a este objeto que describe que entre 20 y 25 metros más o menos, con esta serie de ventanillas, todo sucede en 1971. Pero esto es la base. ¿Qué sucede años más tarde? Nos menciona usted que se da un segundo, por llamarlo de alguna manera, un segundo encuentro con esta nave, como usted la llama. Sí, mira, en realidad lo que creo fundamental y realmente importante es un poco Sí. el averiguar o el saber a dónde me había llevado toda esta experiencia, ¿vale? Porque en el primer momento nosotros estuvimos 2 años con un equipo que creamos de investigación, buscando ovnis por todas partes, en donde oíamos que había habido una experiencia, hacia allí íbamos y con cámaras de... Porque claro, situaros en el año 70, ¿eh? No tenemos móviles, no tenemos todas las facilidades que hay ahora. Sí. Aún íbamos con Fujifilm, que tenía que llevarse a revelar, ¿eh? Pero bueno, cogimos equipos interesantes con las fotografías ultravioletas, etcétera, etcétera. Claro, al cabo de 2 años teníamos muchos datos, pero ninguna evidencia que nos diese ninguna pauta de lo que nos había pasado a nosotros, ni de que pudiese volver a ocurrir o pudiésemos volver a tener un contacto, ¿no? Entonces fue cuando yo me di cuenta que ese no era el camino, y durante 10 años yo estuve haciendo una búsqueda personal, espiritual, una búsqueda primero en escuelas esotéricas, después estuve buceando en filosofías religiosas, en fin, todo intentando conocer más la realidad del ser humano. Cuando yo ya había perdido un poco la necesidad de la búsqueda del contacto, acabo tomando la decisión de irme con mi familia al Pirineo para hacer como un regreso a la naturaleza y encontrar un nivel, un ritmo de vida muy diferente, mucho más armonioso, mucho más equilibrado, y me situó en el Pirineo. Y fíjate bien lo que te diré, yo allí me ocupo de la recolección de plantas medicinales, la explotación de colmenas de abejas para obtención de miel, y además trabajo en una granja de cría de urogallos que hay en la zona, ¿no? Entonces yo me organizo una vida más relacionada con la naturaleza, y cuando ya vuelvo a recuperar mi capacidad de tiempo de meditación y empezar a practicar todas esas cosas que aprendí con los lamas tibetanos, etcétera, etcétera, pues un buen día siento la necesidad de coger papel y lápiz y escribir. Y entonces es cuando me llega mi primer contacto psicográfico. Entonces yo tengo un contacto psicográfico que no te lo explico porque es muy largo, porque llené 68 páginas de rayas antes de tener un mensaje coherente, y al final se manifiestan unos seres que se llaman de la unidad Common, que me dan una cita de avistamiento, de encuentro en la montaña de la zona del Pirineo donde estamos viviendo. Entonces, eso es el Sí. primer Ok. contacto concertado, el contacto buscado de abajo arriba. No un contacto que viene de arriba abajo Claro. cuando a unos seres X les interesa, sino que ya es fruto
de todo un proceso personal que empieza con psicografías y allí en el puerto tengo ese avistamiento con esa nave que en ese momento ya se me había dicho que la nave que nos visitó allí tenía 16 metros de diámetro y bueno, incluso nos dan el nombre de la nave, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Ahí, ¿estas psicografías tenían algún mensaje en específico? Sí, bueno, no, yo incluso en el libro aparecen un par de psicografías o tres. Hay un montón de psicografías en los que uno de ellos me hablaba de espiritualidad, el otro me hablaba de cuestiones técnicas, el otro me hablaba de el futuro de la humanidad, cuestiones relacionadas con la humanidad. O sea que yo tenía tres interlocutores que me hablaban en unos bloques de información distinta uno de otro. ¿Vale? Todo esto está en estas psicografías en las que al cabo de un tiempo yo estoy un poco, aquí cabe decir, un poco advertir a la gente. Las psicografías pueden llevarte a un despiste mental grave, ¿eh? Y a mí me pasó. Yo llegué a un momento que estaba buscando contactos hasta por las paredes, ¿no? Y esperando un nuevo avistamiento, ¿eh? Y efectivamente, a través de las ecografías venían horarios de contacto y tal que nunca funcionaban, ¿eh? Entonces, eso era difícil de darte cuenta de que había algo que no estaba funcionando bien cuando partías de una primera ocasión en la que apareció una nave de una forma muy evidente, muy clara, y que a mí me quitó cualquier duda respecto a mi contacto. Pero que es que el contacto a nivel de psicografías, hubo un momento en que era más de tu propia mente que de estos seres, ¿no? Entonces tuve que renunciar un poco a esto cuando me di cuenta que me estaba complicando la vida, que estaba empezando a Sí. desvariar y recriminándome a mí mismo el hecho de haber perdido la oportunidad de seguir con una experiencia por mi falta de control y de capacidad, ¿no? Y así volví a las meditaciones, a las mantralizaciones, a mi trabajo cotidiano. Bueno, no lo había dejado nunca, ¿no? Pero dedicándome más a todo eso. Y al cabo de unos meses vino otra vez un contacto en el que se me dio un código de contacto. ¿Código? ¿Qué, O cómo sea, código? sí, o sea que te explico. Es como que te da una emisora de radio, Sí, ¿vale? sí. Para que tú puedas centrar la emisora y saber que lo que estás recibiendo es algo que viene de una emisora correcta, ¿eh? Entonces yo empezaba mis ecografías con una clave de contacto, que era un nombre, un número y un símbolo, ¿eh? Y cuando esto se daba, las ecografías empezaron o volvieron a ser coherentes y lógicas, y yo a partir de ese momento volví a recuperar el contacto de una forma correcta, un contacto correcto. Ok, ¿Eh? pero a ver, para que nos quede claro esta parte del código, o sea, ¿cómo un código? ¿Eran números? ¿Era hacer una técnica especial, no sé, de que usted tuviera que hacer algo para que se restableciera o tuviera coherencia todos esos mensajes? ¿Cómo? No, no logro entender eso de código. Bueno, Johanan, si te doy el código, vas a conectar tú con mi código. Ok. ¿Me, O sea, ¿Me entiendes? ok. Pero no, pero te explico. Mira, Sí, el código era una palabra como podía ser alfa, omega. Normalmente eran una palabra del alfabeto griego, ¿eh? sí. Había un número, ¿eh?, que venía detrás,
y después venía también un símbolo que se me dibujaba a nivel psicográfico. Cuando ese código yo lo ponía y aparecía fluido y correcto, ahí yo tenía un mensaje coherente, lógico y recuperando un poco lo que había perdido cuando Ah, ok. me despisté con las psicografías. Usted lo tenía que escribir, lo tenía que decir. No, 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 lo decían ellos. Ah, ok. ¿Eh? Lo decían ellos. Ellos me daban el código, ¿vale? Ok. Me daban el código de contacto. Cuando yo oía la sensación de que tenía que conectar el hormigueo en el brazo, etcétera, etcétera, cogía papel y lápiz y lo primero que aparecía era el código y ellos me confirmaban que aquel era el código correcto de contacto para ese día, esa noche o esa ocasión. Muy bien. Y ahí entonces iniciaba esta comunicación, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Perdona? A partir de ese código, entonces ya venía después ya la comunicación directa con estas entidades, los mensajes que usted estaba recibiendo. Exactamente, exactamente, sí. Y a partir de eso, cuando se recuperó esta normalidad, hubo más avistamientos, la mayoría desde a un nivel de luces, no te diré a un nivel de naves cercanas, como había sido el primero, bueno, con una casuística importantísima desde la información recibida hasta los avistamientos que yo no solicitaba nunca, ¿me entiendes? Sino que se daban cuando se tenían que dar. Ya. Y de, ¿Qué tipo de información le proporcionaban? ¿Qué decían esos mensajes a grandes rasgos? pues a grandes rasgos hablaban, por ejemplo, de la búsqueda de la realidad del ser humano, lo que el ser humano es en realidad, que no es solamente un cuerpo físico, sino de que se me explicó amplia y detalladamente lo que eso significaba, cuál era el nivel de crecimiento en este sentido espiritual, que era una cuestión relacionada con el aumento de vibración que tú podías llegar a alcanzar. Eso, por ejemplo, en uno de los casos. El otro hablaba mucho de cuestiones técnicas, como por ejemplo de sus naves. ¿eh? Sus naves no eran naves construidas, sino que eran naves creadas con la mente. ¿Vale? No eran naves construidas con tornillos, remaches, puertas y ventanas. Eran naves construidas mentalmente, a un alto nivel de vibración, eh, conformaban una estructura que el aspecto que tenía un aspecto metálico, pero que en realidad era una forma de manifestación de la energía, ¿no? Entonces, a este nivel me hablaban de tecnología, de motores, de viajes, de las naves en sí. A estas alturas, no sé si te lo he dicho, a estas alturas sabíamos ya que la nave que nos había visitado en el servicio militar y la primera que vi en el Pirineo era una nave de 16 metros de diámetro. Yo te envié una fotografía con el círculo que dejó la nave y es un círculo de 16 metros. Y este es otra de las comunicaciones, era esta. Y el tercero, que era un ser de un nivel evolutivo, creo yo, más avanzado o de más alto nivel que los otros dos, este me hablaba del futuro de la humanidad, de cómo se desarrollaría todo esto, por qué camino iba, un poco el porqué de que ellos no podían conectar fácilmente con nosotros respetando nuestro libre albedrío. Nos hablaba me hablaba del hecho de lo que eran los conceptos
más cósmicos, los conceptos de la creación, del origen, de la luz primigenia, hablaba de la luz primigenia, la del origen, y en ese sentido iban los contactos. Muy bien. Después mis interlocutores cambiaron. Sí. Pasaron de este a otro interlocutor que se me presentó con un nombre que después acabó siendo el nombre del ser que yo pongo en el libro, Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, que es con el ser con el que tengo un encuentro físico en el Pirineo de Lleida, al Ok. cabo de unos años. Muy bien. Antes de pasar a esta experiencia con Sharim, me gustaría que nos explicara esta parte del futuro. Ese futuro era nada más era platicado, era con imágenes. ¿Cómo era eso, esa información que usted recibía sobre el futuro? Había un poco de todo, porque como en principio se daba a través de psicografías, ¿eh? Había incluso algún gráfico, alguna cuestión que se me dibujaba para que yo viese, aunque eso está más bien en el aspecto de tecnología, ¿eh? Cuando hablábamos del ser que hablaba más del futuro, hablaba más de niveles de evolución, de niveles de espiritualidad, de niveles de energía, que bueno, después yo pues estuve trabajando con un método de energía que me inspiraron ellos, en el que se utilizaba un trabajo para equilibrar los diferentes niveles energéticos del ser humano, los chakras, ¿no? Para conseguir estar más equilibrado, más armonioso, ¿no? Entonces, de todo esto se hablaba en estas conversaciones que después pasaron a ser psicoaudición. ¿Vale? Tú conocerás el término, que yo lo he conocido al cabo de años, en el que de alguna forma u otra tú superábamos el problema de la psicografía, que era siempre creaba confusiones, por un sistema de conexión a través de psicoaudición, de sonido, de escuchar realmente el mensaje. ¿De acuerdo? Claro, que ya era, que me Aunque, imagino que ya era más sencillo poder entender lo que ellos querían decir, ¿no? claro, era mucho más fácil, mucho más sencillo. El mensaje psicoauditivo eh, se adapta bastante a tu capacidad de comprensión mental, que eso depende mucho de la educación y del lenguaje que cada uno tiene y utiliza habitualmente. Y entonces, claro, facilita bastante todo esto, ¿eh? Muy bien. Aunque yo te tengo que decir ante tus preguntas que, como he explicado al principio, nada de todo esto era para mí algo que yo debiese de trasladar a la gente, ¿vale? No era un mensaje pensando en pasarlo a la humanidad, ¿vale? Ni yo tampoco quería entrar en eso, porque yo había conocido una serie de supuestos contactados que o contactados de buena fe, no te diré que no, pero que alrededor de ellos se establecía enseguida un grupo de seguidores, una gente que los buscaba y los idolatraba, y esto es algo que a mí no me interesaba en absoluto. Yo estaba con una experiencia personal de contacto que me estaba ayudando a mí en mi propio proceso evolutivo. Ok, perfecto. Todo este proceso de recibir los mensajes, ¿cuánto tiempo, cuántos años habrán durado? Pues estamos hablando de llegar al Pirineo sobre 1980 y culminar
toda esta cuestión con el encuentro personal con Sharim en el 89. O sea, fueron 9 años entonces. Sí, sí, fueron 9 años, sí. Sí, sí. Ahora, En medio de sí, todo esto, como comprenderás, pasaron muchas cosas, ¿eh? Yo, con un grupo de amigos, entre ellos el compañero con el que tuvimos este primer avistamiento, acabamos cogiendo un barco, haciendo un viaje que nos llevó hasta América, hasta Perú, y allí todo esto lo hicimos un poco por la inspiración, te lo diré así, del contacto que teníamos, ¿no? Y en Perú conocimos a un grupo de seres, de personajes, que fueron fundamentales en nuestra vida porque nos dieron mucha información. Entre ellos había una maestra realmente especial, ¿eh? Que nos ayudó pues, a entender un poquito lo que pasaba con nosotros, de dónde veníamos y quiénes éramos y hacia dónde marchábamos, hacia dónde íbamos también, ¿no? claro. ¿Por qué, Y don por lo Jesús? tanto, claro, 9 años pasan muchas cosas, ¿eh? O Claro, sea, exactamente. Don Jesús, ¿por qué al principio usted mencionaba que no se siente un contactado? Si vemos que durante 9 años realmente lo fue. sí, pero yo matizo esto por la razón que te he dado. Sí, Yo no he pretendido nunca ser abanderado de nada ni de nadie. No he pretendido nunca salir y explicar que tengo un mensaje que me dice, como determinados contactados, ya te digo, de más buena fe o menos buena fe, que sí que de alguna forma sus contactos les han dicho pues cosas que han explicado a la gente en general. Y yo en este sentido, pues es lo que te he dicho es que no pienso y ni deseo ser este tipo de contactado, sino que estoy explicando en este momento mi experiencia de contacto porque, bueno, en un momento determinado de la gente que me conocía se me dijo de que era interesante e importante de explicarlo. Desde luego que además cuando la gente libro pues se siente concernida. A ver si la luz, porque ahí está, ahí lo vemos mejor. sí, pero es que se viene hacia adelante. A ver, espera. Sí, a ver, ahora lo ves bien. Ahí está, ahí lo estamos viendo mejor, sí. Vale. Eh, ya no sé por dónde iba, perdóname. No se preocupe. Ahora, don Jesús, dentro de todo este aspecto, ¿qué le deja esta experiencia que inicia en una base militar, que le dan unos códigos, que le dan mensajes, que le dan psicografías, que le permiten conocer o visualizar ese futuro? ¿Qué le deja todo esto? Claro, claro, si esto es lo que te decía yo, que es lo que es realmente importante, Sí. que es a dónde me ha llevado a mí. A mí me ha llevado a entender que el ser humano es un ser que tiene que producirse con amor, desde el amor, y en esta expectativa comportarse con la gente en las posibilidades que tienes de ayudarla a evolucionar, a sanar y a estar a un nivel de armonía y de equilibrio mucho más centrado que lo que están ahora mismo, ¿no? Es a esto a lo que me ha llevado. Lo importante en el caso del contacto con seres de otros niveles no es tanto si son altos o bajos o verdes o grises, si vienen de un planeta o vienen de otro planeta. Ni qué naves pueden tener, ni cómo lo hacen, se desplazan con sus naves, etcétera. Lo importante realmente es saber qué nivel evolutivo tienen, porque dependiendo del nivel evolutivo que tengan, tú puedes esperar determinadas actitudes de ellos.
un ser de bajo nivel de evolutivo, pues puede coger y buscar al ser humano para explotarlo de mil maneras. Un ser de alto nivel evolutivo, como son los seres de quinta dimensión, pues lo que pretenden es ayudar hasta donde pueden a las personas y a las razas a cambiar de nivel y transmutar. ¿Vale? En principio, este es el sentido. Y eso es lo importante para mí. Y a donde me ha llevado es a esto. ¿Eh? Claro, exacto. Piensa que ahora yo ya tengo 70 años y yo he seguido todo este proceso desde mis 20 años en el servicio militar y bueno, a partir del año 89, en mi caso, después del contacto físico, en el que para mí se hizo claro y comprensible el porqué del contacto, en mi caso, yo dejé de tener ninguna, ningún deseo de contacto ufológico y simplemente me entró el deseo o de estar en la línea de crecer y evolucionar espiritualmente para poder elevarme y transmutar si lo consigo en algún momento de mi existencia. Así es, muy bien. Pues para ir cerrando ya esta entrevista, don Jesús, de verdad que yo le quiero agradecer que esté aquí con nosotros, platicándonos y ayudándonos a entender todo lo que usted vivió. La base militar donde sucedió todo esto me dijo que era La Rosa, así tal cual se llama. No, en Rosas. Rosas, ok, Sí, el Rosas, pueblo se llama Rosas, ok, ¿eh? Y lo puedes encontrar bueno, en internet, lo encontrarás. Y si buscas el caso de Jesús Jofre en Rosas, en la base de Rosas, el EA4, Escuadrón de Alerta y Control EAC número 4, lo encontrarás enseguida, no hay ok, ningún problema. perfecto, muy Yo bien. estuve Sí, también en el programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio y allí se trató también con Miguel Pedrero el caso este de la experiencia en Rosas. perfecto, ¿Eh? muy bien. ¿Dónde la gente que nos mira en estos momentos puede adquirir su libro? Vale, mira, mi libro se puede adquirir porque es una autoedición que se vende solo en mi web, ¿vale? Entonces, yo te llegué a enviar, pero hemos tenido algunos problemas con el envío de información que te puedo enviar de nuevo para que lo edites, pero es relativamente fácil. Mira, son tres Ws, Jesús-medio Jofre punto gimdo.com. Te especifico. Jesús-Jofre es con dos Jotas. Punto Gimdo también es con J. Y es gimdo con m.com. Entrando ahí y buscando en tienda, encontraréis la posibilidad de conseguir el libro. ¿Eh? Y en la propia web hay múltiples informaciones relacionadas con el libro, las entrevistas que me han hecho, etcétera, etcétera. Yo había preparado un link de contacto directo, pero ahora mismo pues no para darlo así directamente es un poco complicado. Y lo que te voy a pedir es que pasado unos días en que tú puedas editar esto o ponerlo en tu Facebook, Sí. tus medios, pues puedas poner este link
que yo te enviaré enseguida. ¿Eh? Perfecto, perfecto, muy bien, claro que sí, cuente con ello. Y estamos aquí ya dentro de la página de usted, vemos aquí algunas de las ilustraciones, vemos aquí a este ser en medio de una como esfera que me llama mucho la atención y vemos que Sí, tiene aquí mucha información para toda la gente y aquí mismo es donde la gente puede adquirir sus libros que dice Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, menciona. sí, ahí se puede comprar a través del pago de PayPal, eh, directamente en la propia página. Y si no, hay un apartado en el que aparece un número de cuenta para hacer un ingreso. Aunque desde América, lo que hemos encontrado que está funcionando muy bien es a través de la Western Union, en el cual si alguien está interesado y me escribe, Sí. yo le explicaré con todo detalle cómo tiene que hacerlo para conseguir el libro. Perfecto. ¿El libro es en digital o es en papel? El libro es en papel, es físico. ¿Eh? Con una edición buena, finalmente, pues gracias a la ayuda de unos lectores, pues se consiguió editar bien, como un libro correcto en todos los sentidos, y además ha quedado un libro pues muy bonito, perfecto. ¿Eh? Perfecto, ahí lo estamos mirando en pantalla, así que la gente que nos mira en estos momentos puede ya desde este momento hacer la petición a don Jesús Jofre para que puedan tener, bueno, pues este libro que está mirando usted, la portada Contacto con Sharim. Ahí lo voy a hacer un acercamiento. Mire, Contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión para todos los interesados. Pues ahí está. Pues don Jesús, yo le quiero agradecer enormemente que haya estado por acá en esta ocasión y espero que no sea la última vez que esté por acá. A ver si para un próximo contacto pudiéramos hablar exclusivamente sobre su contacto con Sharim, todo lo que le haya dicho, todo lo que haya sucedido en Sí, torno pues a sí, esta porque experiencia. lo que ha quedado por explicar, quizá con más detalles, todo la experiencia con Sharim, que te voy a decir, aunque solo sea para engancharte un poco en el interés, para mí acabó en la nave de Sharim, viajando con él a determinados lugares. Ah, ok, perfecto. O sea que, bueno, esto realmente es especial, yo lo sé. A ver, una cosa que yo siempre digo es que nadie crea en mis palabras porque sí, que la gente lo mire, lo escuche, lo deje entrar y estoy seguro que la gente sabe discernir perfectamente lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Eh? Yo solo explico mi verdad y no pretendo que sea otra cosa que eso. Perfecto, pues ahí está. La gente, aparte de esta página que estamos viendo, ¿dónde más puede entrar en contacto con usted? Pues hay un mail que es el que corresponde a esta web, que es mi nombre y apellidos, Jesús Jofre Milá, con M, Jesús Jofre Milá, @gmail.com. Perfecto, muy bien, ahí está. Para la gente que nos mira también y que a lo mejor tiene algún cuestionamiento, que desee adquirir el libro, ya lo sabe a través de la www.jesus-medio-jofre.jimdo, jimdo.com. De todas formas, en la descripción de este video les voy a poner la dirección de la página, así como el correo electrónico de don Jesús, para que ustedes puedan estar ahí en contacto por si desean adquirir este libro o hacerle algún cuestionamiento directo a nuestro invitado de aquí de la insólita experiencia. Pues don Jesús, de verdad que muchas gracias por haber estado acá en esta ocasión. Estoy a vuestra disposición y al de todos los oyentes para que aclarar cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacerme. Y a ti, Johanan, te agradezco mucho tu interés, tu paciencia por nuestros pequeños problemas técnicos y que no sea la última vez que nos veamos y que podamos hablar, ¿vale? Perfecto, no, pues ya está, claro que sí. Me dará un gusto enorme seguir conversando con usted y que nos siga ampliando la información de esta experiencia que usted ha vivido. Y nada más por último, don Jesús, ¿cómo Muy llamaría bien. usted
a esta experiencia que ha vivido? ¿Cómo le llamaría? Una experiencia de encuentro conmigo mismo y una experiencia de descubrir la realidad cósmica del ser humano. Perfecto. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo iremos? Etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien, pues ahí está. Pues don Jesús, le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y ahí nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hemos Adiós, escuchado adiós, a adiós. don Jesús, sígalo usted a través de esta página que le digo nuevamente y aquí en la descripción del video le voy a dejar la dirección que mire usted. Se la pongo en pantalla para que usted la mire. Mire, es www.jesus-medio-jofre.himdo.com himdo.com. Y aquí usted puede adquirir el libro. Vamos a comprar el libro, lo leemos y luego lo platicamos entre nosotros. ¿Les parece? Pues yo espero que sí. Y luego invitamos desde luego también a nuestro entrevistado, a nuestro amigo don Jesús, que mire usted que desde hace muchos años que a través del correo electrónico hemos estado en comunicación y apenas hoy después de mucho tiempo es la primera vez que viene aquí al canal y platica con todos nosotros. A mí me ha impactado la experiencia, sobre todo porque surge en una base militar. Pero déjeme decirle que, bueno, me llama la atención que en la década de los 70s y los 80s hubiera diversos reportes de personas que han tenido el encuentro con humanoides al interior de las bases militares. Esto me llama mucho la atención. Vamos a darle seguimiento. José Manuel Trejo fue otro incidente que ocurrió en Talavera la Real, allá en España, y que aquí usted puede encontrar también la historia, puede encontrar usted toda la experiencia de don José Manuel Trejo. Así búsquelo ahora sí que búsquelo en el buscador interno de este canal y ahí le van a salir. Tengo un par de entrevistas con él y es increíble y pareciera que es muy, muy, muy parecida a las historias, ¿no? Pues ahí lo tiene. ¿Qué pasaría? Y esto conversándolo con Lourdes, llegamos a esta conclusión. ¿Qué pasaría, quizá y solamente quizá, que este tipo de experiencias en aquellos momentos se haya tratado de algún tipo de estudio sociológico, de algún tipo de proyecto especial del ejército? No lo sé, me da esa sensación. Desde luego, hay que seguir investigando, hay que seguir cuestionando, hay que seguir haciendo todo lo necesario para llegar a más conclusiones en torno a este asunto. Pero no hay que quitar el dedo del renglón de esto que le acabo de mencionar. Muy bien, pues vámonos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Gracias por estar acá en esta noche de sábado. De verdad que muchas, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en los primeros minutos de este domingo. Muchas gracias, de verdad. Yo los espero mañana en punto de la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, aquí en la Insólita Experiencia. Y luego por la noche, ya saben, nos vemos a las 10:30 de la noche para seguir platicando de todo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor me apasionan. Gracias a todos ustedes que están por acá. Muchas, muchas gracias, de verdad. Les agradezco enormemente que cada día seamos más los que formamos parte de la gran familia de la Insólita Experiencia. Y bueno, pues lo único que les pido a todos ustedes es de que se suscriban, denle una manita arriba. Vamos con esas manitas, ¿les gustó la entrevista? A mí me encantó. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes. Vamos, 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 vamos. Con esas manitas arriba. Vamos, vamos, vamos con esas manitas. Vamos con esas manitas. Vamos, vamos. Y de verdad que muchas gracias. Compartan este video con la gente que consideren que le puede gustar esto, este caso, esta experiencia. Y bueno, pues si quieren la semana lo vamos comentando. Muy bien, pues ahí está. Pues muchas gracias. Recuerden que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas. ¿Y qué creen? Que al igual que todos ustedes, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Para usted que me mira en América, le deseo un descanso reparador. Y para usted que me mira en alguna otra parte del mundo, de verdad que le agradezco enormemente que haya estado aquí y le deseo un excelente domingo. Gracias, nos vemos. Hasta mañana, 1 de la tarde y luego 10:30 de la noche. Bye bye.